Bueno, la última doctrina derivada de la redención, recordamos que la redención es una doctrina principal de la cual se derivan otras doctrinas, como hemos visto la regeneración, la justificación, la santificación, la adopción. Ahora tenemos la doctrina de la resurrección, porque ¿qué es la resurrección? Pues es la redención de nuestro cuerpo. El Señor no vino solamente a salvar nuestra alma y nuestro espíritu, sino también nuestro cuerpo. Todo sistema religioso tiene la creencia de una vida más allá, pero hay una diferencia muy importante. El único que puede hablar de una resurrección de los muertos es el cristianismo. Recuerdo hace poco un joven de la iglesia me decía que cómo hacía para explicarle a un amigo que no todas las religiones eran iguales. Este lo confrontaba que qué era la verdad y cómo sabía esto. Y dentro de los puntos que discutimos estaba este tema precisamente, la resurrección. Vamos a suponer que es un amigo budista o de cualquier otra religión. Y yo le explicaba que si era budista, por ejemplo, no podrían hablar de en la vida eterna tener un cuerpo resucitado porque Buda nunca resucitó. En cambio Jesús sí. Así que no es que todo sistema religioso sea igual. Muchos hablarán de un alma inmortal. Usted encontrará haciendo un estudio comparado de las religiones cómo incluso los egipcios enterraban a sus muertos con el libro Los Muertos, donde se les daban las instrucciones de cómo hacer para pasar a la vida eterna. Al abrir muchas tumbas, los arqueólogos se encuentran cómo al lado del cuerpo han dejado comida. Siempre el hombre ha tenido la creencia, repito, de una vida más allá. Pero es diferente la inmortalidad del alma a la resurrección. Esto es parte de lo que veremos en esta doctrina. Note que la Biblia habla de la resurrección de todos los muertos, no solo la resurrección de Jesús. Todo muerto resucita. En detalle, esta doctrina se verá cuando usted viendo la materia de la doctrina de las últimas cosas, escatología. Hoy haremos un pequeño esbozo para no adentrarnos en temas escatológicos, aunque obvio es necesario adentrarse en ello. Podemos decir en el Antiguo Testamento, y no voy a leerlo ahora, dejaré que usted allí haga un alto en este video y usted pueda buscar los diferentes pasajes, pero estos y muchos otros pasajes vamos a encontrar que citan la resurrección. El pasaje de Job es muy conocido, donde recuerde que él dice, yo sé que mi Redentor vive, que al final triunfará sobre la muerte. Habla de la muerte y de la resurrección de Jesucristo. Y asimismo dice, y cuando mi piel haya sido destruida, habla de la muerte de Job, todavía verá a Dios con mis propios ojos, espero yo ser yo quien lo vea y no otro, y este anhelo me consume las entrañas. Y mire que Job habla no solo de la resurrección de Cristo, sino de la resurrección de los muertos. Así vamos a encontrar. En el Nuevo Testamento, pues vamos a encontrar en los Evangelios Jesús hablando de la resurrección. Encontramos relatos del hecho mismo de la resurrección de Cristo. Pablo en 1 Corintios 15, que es un capítulo obligatorio, marco a leer sobre la resurrección, y otras explicaciones que el apóstol Pablo da a las diferentes iglesias. De estos pasajes vamos a tomar ahora, más adelante, para explicar. Ese es un hecho que entonces vemos que la doctrina de la resurrección es algo que está en el Antiguo y en el Nuevo Testamento. Eh, Preguntas que normalmente se presentan frente a la resurrección es, ¿cuándo vamos a resucitar? ¿Con qué cuerpo vamos a resucitar? Eh, ¿Para qué vamos a resucitar? ¿Y qué pasa entre la muerte y la resurrección? Vamos a responder a estas preguntas. Por ello hablaremos del orden de las resurrecciones. Vamos a verlo, vamos a ver un poquitico aquí la teoría, después pondremos un gráfico para que usted cronológicamente pueda entenderlo también. Uno puede agrupar la resurrección o las resurrecciones en tres. La primera, la resurrección de Cristo. Vamos a mirar los pasajes. En Romanos capítulo 6, versículo 9,
encontramos lo siguiente. Romanos 6:9. Aquí hay una explicación muy importante. Dice, pues sabemos que Cristo, por haber sido levantado de entre los muertos, ya no puede volver a morir. La muerte ya no tiene dominio sobre él. Por eso decimos que el primero en resucitar es Jesucristo, con un cuerpo resucitado. Las anteriores resurrecciones, que por eso allí entre paréntesis dice más bien resucitaciones, como la de Lázaro, el hijo de la viuda, o muchos casos que hay en el Antiguo Testamento, podemos decir que es simplemente un milagro mediante el cual el Señor detiene el proceso de la muerte. Esta persona vuelve a vivir, pero esta persona al tiempo fallece. La Biblia no menciona a Lázaro después de salir del sepulcro cuánto tiempo está otra vez en medio de los suyos, pero Lázaro muere. Nota que Romanos dice que no puede volver a morir. Por eso hablamos que la primera resurrección es la resurrección de Jesucristo. Colosenses capítulo 1, versículo 18. Dice sobre Jesucristo, Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. Él es el principio, el primogénito de la resurrección para ser en todo el primero. Si dice primogénito, pues es obvio que por lo menos hay uno segundo, si no diría unigénito. Dice, Él es el primogénito de la resurrección. Y 1 Corintios 15, pasaje muy importante, 23, 15, 23, 1 Corintios, nos dice lo siguiente. Pues cada uno en su debido orden. Cristo, las primicias. Aquí habla. ¿Quién es el primero en resucitar? Cristo. Y dice este pasaje. Después, cuando Él venga, los que le pertenecen. Quiero centrarme un minutico acá. Después volveré a este pasaje. ¿Quién es el primero en resucitar? Jesucristo. Este pasaje de 1 Corintios 15, 23 ya me dice algo importante sobre el otro grupo. Dice, cuando Él venga, los que le pertenecen. Podemos decir entonces que el segundo bloque de resurrección es la resurrección de los que son de Cristo y me dice cuándo va a ocurrir en su venida. Recordamos el pasaje, dice Cristo, las primicias, después cuando Él venga, los que le pertenecen. Tocaremos algo de escatología. La segunda venida de Cristo tiene dos partes, una parte invisible y una parte visible. En la parte invisible, el Señor se va a llevar a la iglesia. Es cuando dice que nos reuniremos con Él, ya voy a leer el pasaje, en las nubes. Déjeme le explico. Entonces, ya tenemos la resurrección de Cristo. Segundo grupo, la resurrección de los que son de Cristo. Acá podemos dividirlo un poquitico. La resurrección de los santos muertos en la época de la iglesia, ¿qué ocurre en la venida invisible? Ahora le pondré, como le he dicho, un gráfico que le va a servir. Haré un repaso de esto también cuando estemos viendo el gráfico. Primera de Tesalonicenses capítulo 4, verso 16. Dice lo siguiente, el Señor mismo descenderá del cielo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, y los muertos en Cristo resucitarán primero. ¿Quiénes son los muertos en Cristo? Los muertos en el periodo de la iglesia. Yo sé que usted estará diciendo, ¿y los del Antiguo Testamento? Ya voy para allá. Va a leerle versículo 17. Luego los que estemos vivos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados junto con ellos en las nubes para encontrarnos con el Señor en el aire. Y así estaremos con el Señor para siempre. Ok, entonces la primera resurrección, la de Cristo. La segunda resurrección, los que son de Cristo en su venida. Vamos a dividir un poquitico esta. En la venida invisible, ¿quién resucita? Los muertos en el periodo de la iglesia. Son los muertos. La iglesia surge cuando viene el Espíritu Santo en Pentecostés. Es decir, estamos hablando de los muertos creyentes en Jesucristo que han fallecido desde ese momento de surgimiento hasta la iglesia hasta el día de hoy. ¿Qué pasa si el Señor viene el día de hoy? Recuerde que la iglesia es su novia. Él se va a llevar la novia. Si estamos vivos, vamos a ser arrebatados. Si he muerto,
pues voy a resucitar. Ahí viene la resurrección de los muertos en la época de la iglesia. ¿Qué va a pasar? El Señor se lleva a la iglesia, nos uniremos con el Señor en las bodas del Cordero. Allí mientras nosotros vamos a unirnos con el Señor en las bodas y hay una celebración, Apocalipsis habla de las cenas de las bodas del Cordero, en la tierra se quedarán los judíos y los gentiles. Hoy en día tenemos tres grupos, la iglesia, los judíos y los gentiles. El Señor se lleva a la iglesia. ¿Quiénes quedan? Judíos y gentiles. Y comienza un periodo conocido como la Gran Tribulación por los últimos 3 años y medio. Los 3 primeros y medio son de una falsa paz. Allí al leer vemos los juicios de las trompetas, los caballos, los sellos. Son 7 años que son una segunda oportunidad para el pueblo judío, donde se van a convertir muchísimos. También se van a convertir muchos gentiles. También es una época de juicio. Al final de esos 7 años viene la segunda venida visible del Señor. ¿Quiénes van a resucitar ahí? Ah, bueno, los muertos en el Antiguo Testamento. Allí estaremos hablando de, pues todos, Moisés, David, pues todos los del Antiguo Testamento. En el libro de Daniel, capítulo 12, voy a leerle versículo 1 y 2, aunque esté citando solamente el 2 allí en la presentación. Daniel 12, del 1 al 2, dice: entonces se levantará Miguel, el gran príncipe protector de tu pueblo. Está hablando del pueblo de Dios, Antiguo Testamento. Estamos hablando de los judíos. Habrá un periodo de angustia como no lo ha habido jamás desde que las naciones existen, la gran tribulación. Y serán salvados los de tu pueblo, los judíos, cuyo nombre se haya anotado en el libro. Versículo 2. Y del polvo de la tierra se levantarán las multitudes de los que duermen, algunos de ellos para vivir por siempre, pero otros para quedar en la vergüenza y en la confusión perpetuas. Entonces me dice, ¿cuándo? Después de la gran tribulación, los del pueblo de Dios. ¿Cuáles son los del pueblo de Dios? Los del Antiguo Testamento. Entonces, primera resurrección, Cristo. Segundo, los que son de Cristo en su venida. Ah, pero la venida de Cristo tiene una parte visible y una parte invisible. En la parte invisible se lleva a la iglesia. Simplemente somos resucitados o arrebatados y nos encontramos con el Señor en las nubes. Después de los 7 años, venimos con el Señor a esta tierra. La venida visible de Jesús. ¿Quién va a resucitar ahí? Los muertos del Antiguo Testamento y los que mueren durante la gran tribulación. En ese periodo muchas personas se van a convertir, muchos gentiles, repito, muchos judíos. Y dice versículo 20, perdón, Apocalipsis 24, dice: entonces vi tronos donde se sentaron los que recibieron autoridad para juzgar. Vi también las almas de los que habían sido decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios. No habían adorado a la bestia ni su imagen, ni se habían dejado poner su marca ni en la frente ni en la mano. Volvieron a vivir y reinaron con Cristo 1000 años. Aquí entonces hablamos la resurrección de los que mueren durante el periodo de la gran tribulación. Ya tenemos dos grupos: la resurrección de Cristo, la resurrección de los que son de Cristo en su venida. En la venida invisible se lleva a la iglesia. En la venida visible resucitan los del Antiguo Testamento y los que mueren en la gran tribulación. Y el tercer y último grupo es la resurrección de los que no son de Cristo. ¿Cuándo ocurre? Al final después del milenio, en lo que se conoce como el juicio del gran trono blanco. En el mismo Apocalipsis 20, versículo 11 al 15, dice: luego vi un gran trono blanco y a alguien que estaba sentado en él. De su presencia oyeron la tierra y el cielo, sin dejar rastro alguno. Vi también a los muertos grandes y pequeños, de pie delante del trono. Se abrieron unos libros y luego otro, que es el libro de la vida. Los muertos fueron juzgados según lo que habían hecho, conforme a lo que estaba escrito en los libros. El mar devolvió sus muertos, la muerte y el infierno devolvieron los suyos, y cada uno fue juzgado según lo que había hecho. La muerte y el infierno fueron arrojados al lago de fuego. Este lago de fuego es la segunda muerte. Aquel cuyo nombre no estaba escrito en el libro de la vida era arrojado al lago de fuego. ¿Quiénes van a ir allí? Pues todos los que están sin Cristo. ¿Por qué están sin Cristo? Porque escucharon y lo rechazaron,
Y la Biblia dice que esa misma palabra que escucharon, pues los juzgará. Y los que nunca escucharon de Jesús, en Romanos 2, del 11 al 16, usted podrá leerlo, se dice que aquellos que murieron sin conocer la ley, sin conocer de Cristo, van a ser juzgados por su conciencia. No sabemos si son salvos o si son condenados. Hay dos posturas ahí erróneas, extremistas, algunos que dicen que todos se condenan y otros que todos se salvan. Lo que la Biblia dice es que aquel que nunca escuchó de Cristo será juzgado por su conciencia. Que sea salvo o no salvo es algo que solo Dios sabe. Aquí encontramos los tres grupos. Fácil. Todo gira en torno a Cristo. Primera, resurrección, la de Cristo. Segunda, los que son de Cristo. Tercera, los que no son de Cristo. Queremos profundizar un poco más. Podemos profundizar sobre la resurrección de los que son de Cristo. En la venida invisible, los de la iglesia. Perdón, en la invisible, los de la iglesia. En la venida visible, los del Antiguo Testamento y los de la gran tribulación. Miremos el gráfico. Acá tenemos el Antiguo Testamento, la muerte y la resurrección de Jesucristo. Cuando Cristo resucita, surge la iglesia. Si el Señor viene hoy, hablamos de la venida invisible. ¿Quiénes van a resucitar? Los santos del periodo de la iglesia, los que han muerto en el periodo de la iglesia. Ahí está, desde que Cristo muere, resucita, envía el Espíritu Santo, hasta el día de hoy. La iglesia está en el cielo. Aquí en la tierra se desencadena la gran tribulación, lo que está en Apocalipsis, la marca de la bestia, el anticristo, etc. Y entonces viene este periodo, y cuando termina este periodo, donde nosotros estaremos en el cielo, no participaremos ahí no es nuestra creencia, viene la venida visible del Señor. Es cuando dice que todo ojo lo verá. En esa venida visible van a resucitar los del Antiguo Testamento y los de la gran tribulación. Viene un periodo de 1000 años donde Satanás está atado, el milenio. Reinaremos con Cristo en esta tierra, ya con cuerpo resucitado, ya hemos resucitado, no habrá enfermedad, no habrá muerte. Al final de esos 1000 años viene el juicio del gran trono blanco. Resucitarán los muertos sin Cristo. Finalmente, cuando leemos el libro Apocalipsis, vamos a lo que conocemos como la vida eterna. Que la Biblia habla, cuando usted ve los últimos capítulos de Apocalipsis, de un nuevo cielo y una nueva tierra. Es obvio que si usted y yo tenemos un cuerpo resucitado, es porque hay una tierra, algo material donde nos vamos a mover. Es una mentira el creer que la vida eterna es estar en una nube con unas alas, una aureola y con un instrumento musical para tocarlo por la eternidad. La Biblia no dice eso. Cuando usted mira, habla de una tierra restaurada, menciona una ciudad de esa tierra, Jerusalén, con unas medidas, con unas características, pero esa es la vida eterna. Fácil agrupar la resurrección. Cristo, los que son de Cristo, los que no son de Cristo. ¿Qué pasa entonces entre la muerte y la resurrección? Hay diferentes posturas. Usted encontrará diferentes libros. Algunos autores hablan incluso de una tierra intermedia. Algunos hablan que entre la muerte y la resurrección uno está dormido, esperando la resurrección. ¿Qué es lo que nosotros creemos? Creemos que el no salvo va directamente al Seol o al Hades, en alma y espíritu, esperando a la resurrección y el juicio final. Y el salvo va al Señor directamente. Aquí tenemos varios ejemplos. Cito algunos de ellos. Cuando el Señor se transfigura, aparecen Moisés y Elías. ¿Qué representa esto? Moisés es la representación del que muere y resucita, y Elías del arrebatado. Esa transfiguración es simplemente un anticipo de lo que va a pasar cuando el Señor venga. Que los muertos van a resucitar como Moisés y los que estén vivos van a ser arrebatados como Elías. Pero note que aparecieron Moisés y Elías tanto que los tres discípulos que estaban allí, particularmente Pedro, dice: Señor, le hacemos un altar, le hacemos a ellos un pedestal. Aparecieron con el Señor. Cuando Jesús está siendo crucificado,
Recuerde que hay un malhechor que se burla. El otro tiene una conversión en pocos minutos. Le dice a su compañero de fechorías que ellos están ahí porque sus actos así lo merecen. Cuando usted reconoce sus actos y la disciplina de sus actos, se llama arrepentimiento. Este hombre se arrepintió. Mira a Jesús y le dice, Señor, oiga, le dijo a Jesús, Señor, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Le dijo a Jesús, Señor, sabe que Jesús es rey, que vendrá por segunda vez. Este hombre se ha arrepentido. ¿Cuál es la respuesta de Jesús? Te aseguro que hoy estarás conmigo en el paraíso. No le dijo, vas a dormir un rato, vendré por ti en X años, hoy estarás conmigo en el paraíso. En otra de los escritos de la Biblia, Pablo le dice a una de las iglesias, yo estaré ausente en el cuerpo, pero presente en el Señor. Lo que nosotros creemos es que cuando una persona creyente muere, automáticamente va a la presencia del Señor. Ah, esperando su cuerpo resucitado, sí, estará alma y espíritu. Y finalmente, ¿cómo será el cuerpo resucitado? Pues usted mira algunos de los pasajes de los que hay en los evangelios o en el libro de Hechos de los Apóstoles. Lo que sucede con Jesús es lo que llamamos un cuerpo glorificado, no sujeto a las limitaciones temporales. No habrá enfermedad, no habrá muerte. ¿Hay un cuerpo físico? Claro, Tomás lo tocó. Es más, Tomás creyó porque lo tocó. Jesús comió, desayunó con cuerpo resucitado y con los discípulos a orillas del lago de Galilea. Entonces, mire, no necesitaré comer, pero podré comer. Algunos dicen, pero es un cuerpo con una apariencia diferente porque los discípulos de Maús no lo reconocieron. Bueno, puede ser. Realmente esto no le cambia nada a la resurrección. Los discípulos cercanos lo reconocieron. Algunos dicen que los discípulos de Maús no eran personas cercanas. Pero mire qué pasa, citando este pasaje de Maús, de los peregrinos, que cuando ellos lo reconocen, dice que Jesús desapareció y apareció en otro lado, cuerpo resucitado. Que cuando los discípulos y algunas de las mujeres están orando por la muerte de Jesús, la crucifixión de Jesús, cuando Él resucita dice que atraviesa las puertas, las ventanas y se pone en medio de ellos, ya tiene cuerpo resucitado. Y con cuerpo resucitado también hace algo, asciende al cielo. Entonces mire ese tipo de cuerpo, no sujeto a las limitaciones temporales, no enfermedad. Algunas personas preguntan y especulan, ¿qué edad, qué apariencia de edad tendrá ese cuerpo? Bueno, de hecho tenemos que romper con un esquema y es que allí estaremos ya bajo el concepto de la vida eterna. Es diferente. Pero realmente eso no es importante. Tú puedes pensar, ¿y qué edad tenían Adán y Eva cuando el Señor los creó? No se dice. Igual hay muchas preguntas de las cuales no tendremos respuesta. Solo cuando estemos allí lo conoceremos. No le cambia nada a la resurrección. Que tengamos una apariencia juvenil, adulta. Eso sí, no hay enfermedad, no hay muerte. Usted tiene que tener claro, todo muerto resucita. Y esta es la redención futura, la redención de nuestro cuerpo. El Señor no solo vino a salvar mi alma y mi espíritu, sino también a darme un nuevo cuerpo. El milagro más grande, cambiar una vida, hacerla nueva y que esta vida resucite para que usted y yo podamos compartir, solo por gracia de Dios, por su amor, con Él por la eternidad. Dios los bendiga.